Así que la presentación es corta. Eh, Formamos parte de la misma cátedra de Derecho de Familia de la Universidad Católica de La Plata desde hace muchísimos años. Sociales, la interacción con tu Quien se público. va a conectar ahora ahí está, así me desmuteo yo. Quien se va a conectar ahora, entiendo. Mira Carmen, qué lindo habló Carmen el otro día. Eh, es el decano de la facultad y además el director del Instituto de Derecho de Familia de la facultad. Y del Colegio de Abogados de La Plata. Todos formamos la misma especialización en Derecho de Familia, la misma facultad, así que fácil la presentación. Además de eso, Miguel, que se suma en un ratito, ejerce libremente la profesión. Las chicas, María Sánchez del Río y Erika Rodríguez Meroni, Geli y Erika, además son funcionarias del Poder Judicial en Derecho de Familia. Y yo soy curadora general de la provincia, es decir, trabajo con gente con problemas de salud mental. Bueno, y yo comienzo, yo creo que Miguel va a poder unirse, cualquier cosa pregúntenle ustedes, chicas. Igual él cerraba. Así que yo les quiero contar esto. Cuando Ceci me invitó, a mí me pareció una idea hermosísima, porque me parece que esta exhortación tiene tan lindos temas para trabajar sobre la familia. Y me parece que lo lindo que tiene es que no presenta una familia idílica, ¿no? Presenta a la familia traspasada por la fragilidad, por el dolor, por diferentes problemáticas que nos atraviesan a todos. Entonces, me parece muy lindo ver desde esa óptica qué herramientas nosotros tenemos del derecho para fortalecer a la familia. Yo voy a compartir un power muy cortito, porque nos dividimos para no aburrir y hablar muy poquito cada uno. Y voy a partir en esta exposición chiquita, en esta charla que quiero compartir con ustedes, de una frase extraída de un libro de Paul Ricoeur, Amor y Justicia es el libro, está un poquito adaptada y dice, la frase dice, el derecho es un continente de amor, impotente para provocarlo, su función es apenas la de preparar lo mejor posible sus caminos. Y creo que preparar los caminos para que el amor se encauce, para que el amor se desarrolle, para que la familia pueda, a pesar de sus problemas, sus fragilidades, sus crisis, desarrollarse lo mejor posible, consiguiendo que cada uno de sus miembros alcance su destino personal, terreno y trascendente, es lo maravilloso que tiene el derecho de familia. Y dentro del derecho de familia, como una primera herramienta, y porque es una materia que a mí me fascina, es la materia que yo elegí dar en la Universidad Católica de La Plata en la especialización y también en la Católica de Salta, yo voy a hablar 2 palabritas del matrimonio. Porque me parece que esta exhortación nos interpela un poco sobre cómo transmitimos nosotros el matrimonio, ¿no? Nos interpela porque si bien vivimos en una sociedad que está muy atravesada por el individualismo egoísta de cada uno como una isla, y este temor al compromiso, es cierto que cada uno de nosotros, y esto lo podemos constatar cuando hablamos con los alumnos en la clase, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros amigos, es cierto que cada uno de nosotros tiene un deseo de salir de la soledad, ¿sí? De salir de la soledad y de lograr una relación estable, permanente, pero a su vez tiene un miedo terrible a quedar atrapado en una relación que pueda postergar el logro de sus aspiraciones personales. Ahí está Miguel. El logro de sus aspiraciones personales. Y mire, yo elegí un... Ay, ¿por qué no puedo pasarlo? Pero Dios santo, voy a dejar de compartir y voy a volver porque no me va a ganar. A ver. Elegí un
una tira de Mafalda que a mí me parece que representa mucho esto que digo. Fíjense que dice, así que la Madre de Libertad es traductora, sí, se recibió hace poco. ¿Cómo hace poco? ¿No se recibió antes de casarse? No. Cuando se casó todavía estudiaba y el papá de Libertad también. Ah, ¿cómo? ¿Los dos eran estudiantes? Y sí, no digas, tan solteros se casaron, mira vos. Digo que representa mucho por esto, porque en realidad, si uno habla con jóvenes, está esto latente de todo lo que no puede hacer antes de casarse, parece que el matrimonio va a acabar con su vida, ¿no? Y nosotros que transmitimos y enseñamos el matrimonio, también tenemos mucho en eso. Durante muchos años, yo saqué algunas partecitas de la exhortación, nos empeñamos más en transmitir conceptos doctrinarios, morales sobre el matrimonio, que en presentar la belleza del matrimonio, ¿no? Y el matrimonio como un camino dinámico, que se va haciendo en el día a día, las razones para optar por el matrimonio. Tenemos dificultad, nos dice la exhortación esta, tenemos dificultad para presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso para soportar toda la vida. Y a mí me encantó esto que compartían tan lindo Carmen y Luis María el jueves pasado, esto de nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, también a los que enseñamos derecho de familia, que muchas veces no entendemos que responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen con todos los esquemas. Y esto a mí me parece bellísimo, bellísimo de la exhortación. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Entonces lo que nos cabe es un compromiso por mostrar un matrimonio que no es un acto externo, que no es una cáscara, que tiene un contenido específico. Entonces yo muy brevemente, desde el derecho, mi aporte es charlar con los alumnos, cuando les doy matrimonio, sobre un artículo que a mí me parece que le podemos sacar mucho jugo, que es el artículo 431 del Código Civil y Comercial. No lo voy a hacer muy jurídico, pero este artículo nos habla de los derechos deberes matrimoniales. Y este artículo es el que le da contenido al acto jurídico matrimonial, que es una institución. Por supuesto que si se eleva a sacramento y con Dios en medio, todo es más fácil. Nosotros tenemos una garantía, una ayuda más. A mí me parece maravilloso el sacramento del matrimonio, pero tenemos que llenar de contenido el matrimonio. Y me parece a mí que estos derechos deberes del matrimonio civil le dan un contenido específico. Fíjense que dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad, deben prestarse mutua asistencia. Y si nosotros nos detenemos un poquito en analizar este artículo, fíjense que habla de un compromiso, no habla de deberes impuestos por el ordenamiento jurídico, que serían imposibles de cumplir cuando uno recibe desde afuera y no sale desde adentro. Habla de la promesa mutua. ¿De qué? De desarrollar este proyecto de vida en común, que habla del carácter totalizante del matrimonio, de este matrimonio que se va cumpliendo día a día a partir del diálogo, de la aceptación del otro, de la flexibilidad un poco de criterios para poder aceptar al otro con sus criterios en el amor, que nos habla del respeto. ¿Por qué digo todo esto? ¿Porque lo inventé? No. Porque si ustedes se fijan, la legislación, por ejemplo, española y francesa, de donde nosotros tomamos este artículo, tiene mucho más desarrollado esto del proyecto de vida en común. Y si leemos los artículos, que no se los traje transcritos, sí los doy en clase porque me pareció que no era una charla jurídica, estos artículos que hablan del proyecto de vida en común, nos hablan de esto, de la necesidad de respetarse, de la necesidad de compartir las cargas familiares, la educación de los hijos. Nos hablan también de la dirección de la familia, de el compartir. Yo acepto porque me parece que estoy de anfitriona, pero no sé, yo admito. De compartir también
la responsabilidad sobre otras personas, incluso esta legislación extranjera es más rica que la nuestra, porque nombra a todos los integrantes del grupo familiar, no solo padres e hijos, personas mayores que estén habitando el hogar. Entonces me parece muy rico para el concepto de familia. Y habla de que este proyecto de vida se realiza en la cooperación. Fíjense que la palabra cónyuges viene del latín, y justamente es esto de llevar un yugo común, no como una carga, sino como algo que se comparte. Ustedes saben que lo que se comparte, las alegrías se multiplican y los dolores se dividen. Es todo mucho más fácil. Debe ser que yo soy una fanática del matrimonio y que amo mi matrimonio de tantos años con mis hijos, y me parece que no hay programa de vida más bello que el matrimonio. También se basa en la convivencia, porque todo esto no se puede realizar sin convivencia. Insólitamente se había sacado del anteproyecto del código, y gracias a Dios se volvió, porque además tenía unas inconsistencias jurídicas importantes internas, al haberla sacado, como plazos de caducidad, que las presunciones en materia de filiación, bueno, en fin, la atribución de la vivienda familiar, que requerían de este componente. El artículo nos habla también de la fidelidad, esa especial lealtad, dice Fansolato, que se deben los cónyuges por causa del matrimonio en todos los aspectos de la vida, y no solo en el orden del ejercicio de la sexualidad. Era necesaria su inclusión, esto tampoco estaba en el anteproyecto de código, porque hacia la esencia del matrimonio, hacia la esencia del matrimonio como institución natural, y está en todas las legislaciones. Y fíjense que termina este artículo diciendo que los esposos se deben mutuamente asistencia. Y esto es lo que mejor representa la solidaridad familiar. Yo me atreví a copiar acá, y siempre lo digo como homenaje, un párrafo del doctor Jorge Perrino, que fue nuestro titular de cátedra durante muchísimos años, un hombre extraordinario enseñando matrimonio, que decía, miren qué lindo, la asistencia está constituida por el conjunto de comportamientos, gestos, actitudes, ayudas, como así también en la satisfacción de las necesidades recíprocas de los esposos, que cada uno va captando en forma natural en el decurso de la vida cotidiana. Influyen también de los diálogos que integran la relación de los cónyuges. La asistencia tiende a fortalecer lo que llamamos nuestro, y debe apuntar también a que los proyectos, tanto en el campo del amor, de la profesión y del trabajo, se ordenen al mutuo perfeccionamiento. A mí me parece bellísima esta definición de asistencia entre los cónyuges, y me parece que esto presenta el hermosísimo programa de vida que es el matrimonio. Pero así como es un programa hermosísimo de vida, no podemos desconocer que en esta donación total, cuando hay un quebrantamiento, o cuando estos derechos deberes no se encarnan, también la fragilidad y la exposición de los miembros de la familia es suprema. Entonces, también es necesario conocer todas las herramientas que el ordenamiento jurídico nos da para proteger a la familia también en los momentos de crisis. Y yo simplemente, y a modo, porque no me quiero extender más, les traigo esto. Miren, les traigo por un lado esta regulación que tiene el derecho, son como anuncios, de las uniones convivenciales. Si ustedes leen el punto 78 de la exhortación, habla de la necesidad de inspirar un cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven. Y para buscarle el lado positivo a esta incorporación del Código Civil y Comercial, es necesario saber que el Código Civil y Comercial nos da herramientas para proteger en el ámbito también de una convivencia la vivienda familiar, que protege a todo el núcleo familiar, el deber de contribución, establece el deber de contribución y de asistencia entre los convivientes, la responsabilidad solidaria frente a las obligaciones familiares. Es importante también conocer las herramientas que protegen a la niñez sin cuidados parentales. Es necesario revitalizar, redimensionar la adopción. Incluso hay proyectos hermosos de adopción prenatal que ojalá se traten, pero es un instituto hermosísimo y que tanto bien puede hacer a la niñez sin cuidados parentales. Las normas que protegen a las personas con discapacidad,
Me consta el dolor terrible que hay en las familias cuando hay una persona que sufre discapacidad. Entonces, qué importante que es formarnos y entregar herramientas para mirar con ternura a la persona con discapacidad y a su familia y darle todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Van a ver el jueves que viene, les prometo que les va a encantar, en el panel de jóvenes, una de las chicas que va a hablar justamente de este tema de las personas con discapacidad en primera persona, con testimonios reales, con casos reales que a ella les tocó trabajar. Las normas sobre vivienda, que creo que Heli ahora después va a hablar un poquito, así que no me voy a extender ahora, la protección de la vivienda familiar, que es enorme en este Código Civil y Comercial, la protección de las personas adultas mayores, tan necesaria y que gracias a Dios, y sobre todo a partir de 2017, que tenemos una convención interamericana, que esboza los derechos de las personas adultas mayores, se está trabajando muchísimo en esto. Las leyes para prevenir y erradicar la violencia, les decía, en el seno de la familia, esto es terrible. Entonces, es importante saber cómo tratarla, la violencia física, verbal, sexual, económica. Y es necesario también formarnos y formar en los espacios de diálogo y encuentro para componer estos conflictos familiares. Sobre esto concretamente va a hablar Erika, así que tampoco me voy a extender. Pero tenemos tanto para hacer desde el derecho. Es un desafío tan grande este de fortalecer la familia. Miren, yo para terminar, me quedo con esto, ¿no? Con esto, que el Papa Francisco esbozó en el mensaje del 19 de marzo, Día de San José de este año, ¿no? No basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina de siempre sobre la familia. Es necesario convertirnos en custodios de la belleza de la familia y cuidar con compasión su fragilidad y sus heridas. Bueno, no le quiero sacar tiempo a mis compañeras, ojalá que haya después algún momentito para conversar, pero es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Y le cedo la palabra a María Angélica o a Erika, a la que quiera, porque Miguel va a cerrar. Sí, si querés, retomo más o menos por donde vos ibas en tu camino, a ver si yo les puedo compartir también algo para tener como una guía. A ver. Ay, bueno. No tengo mouse, así que se me está complicando un poquito. Bueno, vamos a intentar a ver si se puede correr esto aquí. Bien, bueno, mientras tanto, saludo, que yo hoy no me presenté ni dije buenas tardes. Es un placer haber sido convocada por Caro y compartir con ustedes este espacio que la verdad nos ayuda a reflexionar mucho en nuestro quehacer diario y cómo podemos también colaborar con estas enseñanzas de nuestro Santo Padre, de la Iglesia, en la labor que cada uno desempeña. Como bien les comentaba Carolina, yo estoy en el Poder Judicial, ejerzo mi profesión, mi vocación de abogada desde adentro, por decirlo de alguna manera, y estuve durante 15 años en un juzgado contencioso administrativo. Y cuando charlamos de la posibilidad de hablar y de compartir este espacio, intentamos en aquel momento con Carolina buscar algo que atravesara por ahí lo que yo estaba haciendo en ese momento, porque hace poquito estoy en un juzgado de familia, así que mi mayor trayectoria por ahora es en el contencioso. Y la verdad que lo pensamos desde este lugar, ¿no? La garantía del acceso a la justicia a las familias más necesitadas y cómo se responde desde el Estado frente a esa necesidad, a ese acceso de justicia. Y releyendo la exhortación del Papa con la esperanza de creer que aquellos conflictos o aquellos obstáculos que él manifestaba que tenía que enfrentar la sociedad de este siglo, los habíamos dejado atrás. La verdad que en estos 5 años no avanzamos mucho y la pandemia complicó bastante más esta realidad. Y claramente, desde mi lugar, lo que siento que más se ha complicado para las familias tiene que ver con estos 3 grandes rubros, ¿no? Con la salud, con el trabajo y con la vivienda, que son quizás los 3 grandes
escenarios en los cuales tienen que recurrir a la justicia para poder seguir adelante, ¿no? Porque como bien también el Papa señala en esta exhortación, yo la verdad que me detuve y traté de centrarlo por ahí en el número 44, en el punto 44, porque me tocó trabajar mucho con la familia, con la salud y con la vivienda en el ámbito del contencioso, y eran los reclamos más comunes. Y la verdad que a veces uno sentía que las familias se veían obligadas a vivir en esa situación y obligadas a tener que venir a pedir ayuda, con todo lo que esto implicaba para su dignidad, ¿no? Con todo lo que esto le significaba desde lo emocional y desde lo personal. Tener que sentir que no habían podido, que esto que Carolina mencionaba y que citaba del concepto que el doctor Perrino también nos daba siempre de la definición de familia, de tratar de lograr y de ayudar a que cada uno de los miembros de la familia logre su destino, no solo personal y terreno, sino también trascendente, lo ven frustrado, porque generalmente cualquiera de estos rubros que se les afecte, cualquiera de estos aspectos de su vida que no esté bien, repercute seguramente en los demás, ¿no? Y esto es lo que más nosotros veíamos en el ámbito del juzgado y los reclamos. Ay. Tengo una problemita con la conexión de internet, perdón. Los reclamos ahondaban, sí, en amparos o en medidas autosatisfactivas o en medidas cautelares en el ámbito del contencioso administrativo. Eran los reclamos más comunes que teníamos que atender por fuera de las otras cuestiones que se traían ante el juzgado. Y entonces la idea era un poco repensar esto, ¿no? Siempre hablamos del acceso a la justicia y de garantizar el acceso a la justicia, de que tenemos derecho a peticionar y al debido proceso, y en realidad, leyendo un trabajo de la doctora Andrea Brunetti, que es una jueza de familia de Rosario, en realidad ella lo plantea más bien como un acceso a justicia. Es decir, no solo que estas familias que tienen esta necesidad de pedir ayuda porque solos no pueden, además de tener el derecho a peticionar, puedan dar efectividad a esos derechos que reclaman. Porque muchas veces una hermosa sentencia fundada y dictada en los tiempos necesarios y habiendo seguido el debido proceso, igualmente no da efectividad a esos derechos por los cuales ellos vinieron a reclamar. Y hace que esas causas sean eternas en el ámbito del Poder Judicial y que uno comience a veces un amparo con niños de 6 años y los termine cuando ya están en la mayor edad y en realidad tienen que gestionar uno personal porque tampoco pudieron salir de ese lugar en el que estaban y ya tienen que accionar por derecho propio. Y tomé básicamente el tema de la vivienda porque en 2 o 3 casos muy puntuales que tuvimos en el ámbito del juzgado contencioso administrativo aquí en La Plata, donde yo estaba, versaron sobre esta necesidad de una vivienda digna, de una necesidad de una vivienda que les permitiera a esta familia no solo desarrollarse, sino también poder cuidar de los suyos, porque estaban atravesadas por cuestiones de problemas laborales y además por graves cuestiones de salud de esos niños y niñas que habitaban con ellos en esas casas, ¿no? Y ya lo dice la jurisprudencia, en este caso yo cito un fallo de la Corte de aquí de la provincia de Buenos Aires, donde reconoce que este derecho de la vivienda, así como el derecho a la justicia, que hoy ya son derechos humanos y que nadie los discute y que tienen una amplia protección en nuestro derecho nacional y en las regulaciones locales, va más allá de la satisfacción, digamos, solamente de tener un lugar donde morar o donde estar, sino que tiene que ver con la satisfacción de todos estos otros derechos que vienen de la mano de ese derecho a una vivienda digna, a un lugar donde uno pueda forjar y seguir creciendo esta familia y que tampoco la falta de posibilidad de acceder a una vivienda, a un techo, como le decimos comúnmente, también frustre la posibilidad de formar nuevas familias, ¿no? Que también esto está dicho por su santidad en esta exhortación, porque se relacionan con el derecho a la salud, con la integridad, con un nivel de vida adecuado, con la intimidad, con la igualdad, y reconoce este fallo que este derecho a la vivienda se vincula impresionantemente, digamos, con este derecho a la vida familiar y a la protección de la familia. Y por eso, releyendo este punto 44, hay dos citas del Papa Francisco que me parece que enmarcaban un poco todo esto, ¿no? Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente
y a que esta vivienda sea apta para esa vida familiar, para los miembros que la integran, ¿sí? Que vaya en proporción al número de esos miembros y que sea un ambiente físicamente sano, porque lo que nos pasaba a nosotros en muchos de los casos que se traían al juzgado era que esta gente que venía a pedir ayuda para tener una vivienda digna tenía hijos con problemas de salud o que no podía externar de un hospital público o que estaban en un grado de desnutrición y que tenían alguna discapacidad que hacían necesaria, sumamente necesaria, adecuar esas viviendas. En algunos casos tenían algo con que compensar ellos, es decir, no venían a pedir una casa, venían a pedir ayuda desde trabajo, desde materiales o desde ayudarles a adecuar ciertas viviendas para poder seguir adelante con esta vida familiar, ¿no? Y entonces es claro que una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente, como dice el Papa. Es impensado que una familia no pueda conformar un hogar, que no pueda tener ese lugar donde conformar el hogar. Este santuario de la vida privada, como nos enseñaba la doctora Kemmelmacher de Carlucci en Derecho, ¿no? Donde uno concreta su existencia como persona, como familia, donde se desarrolla y donde, como está dicho en los tratados internacionales, este hogar hace que uno pueda vivir en paz y en dignidad. Y entonces ahí es donde, repensando qué hacemos nosotros desde el derecho, qué hacemos desde nuestros pequeños lugares de operadores jurídicos, y siempre es como que quedamos a mitad de camino, ¿no? Porque uno siente que también tener que seguir diciendo a través de los fallos que este acceso a la vivienda digna está vinculado o afecta a la dignidad y a la integridad y a la salud de las personas, quiere decir que no avanzamos, quiere decir que seguimos en deuda desde los distintos lugares donde cada uno se desempeña, los distintos lugares del Estado como garante de estos derechos que son operativos, que tienen que ser efectivos y que siempre vemos que hay un obstáculo más para que se pueda realizar ese derecho al acceso a una vivienda digna. Como decía Carolina, no quise ir a tomar la protección que el Código hace, pero hoy el Código Civil y Comercial tiene una protección amplia y no implica que la familia tenga que ser un grupo familiar de 5 o de 20 personas. Está previsto la tutela hacia una persona, su derecho como familia a tener ese lugar. Y también con la perspectiva de la familia, que también nos ha pasado en el juzgado y que también hay 3 o 4 fallos resonados de la Corte de la Nación que datan del 2012 y uno más próximo en el año 2019, que también tutelan la situación de las familias ampliadas, ¿sí? De por ahí abuelos que tienen a su cargo a nietos y que piden esta asistencia porque quizás tienen la casa, pero en uno de los casos, por ejemplo, el reclamo era ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires por un plan de viviendas, digamos, a ver, el Estado provee o intenta ayudar a concretar este derecho a la vivienda y otorga una vivienda a través de un plan. Pero ¿qué pasaba? Acá la deuda del Estado era de que el cableado que se había hecho en esa casa hacía que las paredes estuvieran electrificadas, con lo cual era un riesgo hacia las personas que la habitaban. Y esta señora que tenía un nieto que además tenía una discapacidad y que necesitaba contar además con cierta instalación eléctrica para poder tener determinados equipos médicos en su casa, esta situación le jugaba en contra y le era adversa. Y sumado a eso, se encontró con la adversidad del Poder Judicial porque tuvo un fallo a favor en primera instancia, tuvo una revocación de ese fallo, una confirmación en segunda instancia, después tuvo una modificación, una revocación en una instancia superior en el ámbito de la provincia y llegan a la Corte de la Nación, con lo cual les hacemos a estas personas que además tuvieron que armarse para ir a pelear y a luchar por su dignidad de persona, a pedir ayuda cuando sienten que no pueden solos y encima nosotros estamos haciéndoles pesar con este proceso, ¿sí? Con los jueces que son garantes del cumplimiento de que sean efectivos estos derechos humanos, pero muchas veces en este intentar ayudar y llegar a una muy buena sentencia, por ahí tampoco logramos efectivamente ayudar. Y está este derecho que tienen las familias, como también lo dice el Papa Francisco, a poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. Y esto ha hecho que a través de los fallos, el fallo Q contra Cava y este otro fallo de Candia Costa, que yo les mencionaba, o el fallo de Gómez contra la provincia de Buenos Aires,
ha hecho que se reconozca que hay un contenido mínimo de derechos sociales, que bajo esa línea, hay un consenso donde la dignidad de la persona ha sido violada, donde no es justo, no es moralmente correcto que esta persona tenga que vivir debajo de esas condiciones. Si hay un conjunto de prestaciones mínimas que hay que garantizar y que engloban a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cual todos los habitantes tienen derechos sin perjuicio de las condiciones en las que se encuentren, ¿sí? Sin discriminación, y que se entiende que sin contar con estas condiciones no van a poder realizar el resto de los derechos que van todos de la mano. Y lo que trata de establecer estos fallos es justamente determinar que estos derechos económicos, sociales y culturales no son solo declaraciones, son normas jurídicas operativas con vocación de efectividad, y que esa efectividad, obviamente, es una operatividad derivada porque va a necesitar, en muchos casos, una ley del Congreso para poder implementarla, o una decisión del Poder Ejecutivo, pero y ahí está la traba, ¿no? Porque yo les mencionaba este caso de Río Negro, y en el ámbito del juzgado donde yo estaba, el caso era al revés. En realidad era una persona que intentaba acceder a una vivienda a través de un plan establecido en el ámbito del municipio, porque obviamente la ley era nacional, bajaba a la provincia, y como quienes están más cerca de la necesidad de la gente son los municipios, eran ellos quienes valoraban y armaban los legajos para aquellas personas, aquellas familias que fueran a acceder a una vivienda. Y esta señora, cuando va y hace todo el trámite, había quedado catalogada en el número 27, con lo cual tenía amplias esperanzas de poder acceder a una casa. Tenía un hijo de 10 años que pesaba lo mismo que un nene de 5, y un nene en ese momento de 3 años también indocumentado. Y la señora, cuando viene al juzgado y comparece, primero lo hace por una cuestión de salud de los chicos, gracias a la muy buena gestión de quienes formamos parte de ese expediente, porque en realidad era la cabeza del juez y los secretarios del juzgado y asesora de incapaces, se fue ahondando en qué otras necesidades más tenía, a ver qué más se podía hacer para ayudarla, ¿sí? Además del bolsón de comida, además de las vitaminas que se le daban a través del Ministerio de Salud, cómo se podía ayudar a sostener a esa familia. Se gestionó el documento del hijo que estaba indocumentado porque faltaba un sello en el certificado de parto que había emitido la obstetra, y por eso no le querían dar el certificado de nacimiento y no tenía documento. Y aquí surge la cuestión de la vivienda. Entonces, cuando se le pregunta, ella cuenta, pedimos un informe para ver en qué situación estaba este plan de vivienda, y la señora aparecía en el número 197, en un año. Situación claramente que a ella la angustió y se empezó a trabajar. Y la verdad que en este expediente no hay una sentencia. Hay una unión de fuerzas, hay una mancomunada, hay una comunidad, hay mucho amor al prójimo en el cual se trabajó en audiencias, en ver qué se podía ofrecer, ver qué se podía hacer, y entonces aquel nene que en aquel momento estaba desnutrido hoy se encuentra bien, empezó a concurrir a un centro de día, tiene un transporte que lo lleva y lo trae, y eso le permite a la mamá trabajar en una cooperativa. Y el municipio asumió la responsabilidad de que había pasado algo, de que ese pliego número 27 había bajado por arte de magia y nadie sabía por qué. Y entonces se comprometió, y esto lo viene sosteniendo, más allá de las administraciones, sí, ahora se está por llegar a una resolución en definitiva, por suerte, se comprometió a solventar un canon locativo para que esta señora tenga solucionado su problema de habitación, ¿sí? Su vivienda, y se trató de que esta vivienda cuente con las necesidades que esa familia tenía, ¿sí? Porque antes estaban en un piso por escalera, con lo cual además este chico que estaba desnutrido y que tenía una discapacidad no veía la luz, no salía a la vereda. Entonces hoy se encuentran en otra situación, se consiguió la adjudicación de un terreno a través de la municipalidad con un pago de una cuota que la señora va a empezar a afrontar a partir de unos meses, y el Ministerio de Desarrollo Social va a colaborar con su parte de poder ayudar a colaborar con materiales. La señora tiene mano de obra de familia que la va a ayudar, y entonces aquí se logró un acuerdo que quizás se va a sostener en el tiempo, que se puede cumplir, donde no hemos tenido que intimar, donde no hubo que poner sanciones combinatorias porque hubo un trabajo mancomunado de todos aquellos que formamos parte en ese expediente. Pero se hace muy difícil a veces,
y se hace muy difícil porque a veces el Estado, cuando uno pide informes, siente que se está entrometiendo en la división de poder y nos estamos entrometiendo en las facultades que les corresponden a la administración y empieza a surgir esto de las facultades discrecionales y que el Estado tiene un margen de poder de decisión donde no tiene que ser controlado. Y entonces esta doctrina que emana de estos fallos de la Corte Nacional marca claramente que aún en esos casos hay un control de razonabilidad, debe haber un control de razonabilidad. Cuando estas garantías mínimas que la Corte da en llamar obligación mínima, piso mínimo o mínimo existencial, que uno puede exigir al Estado, tiene que exigir al Estado, no se cumple o no se cumple como se debiera, se debiese, ahí sí el Poder Judicial tiene las herramientas para poder intervenir y poder ayudar y sostener. Ese debería ser nuestro lugar, ese contralor, esa razonabilidad, ese contralor de la razonabilidad de la decisión que se adoptó y saber que hay un abanico muy amplio de decisiones que pueden tomarse o de ayudas que pueden brindarse. Que no se trata de que porque el Estado tenga que garantizarme que yo tengo que tener una vivienda, voy a ir, la voy a pedir y me lo van a dar. Claramente no, pero sí que el Estado nos pueda brindar asistencia o herramientas y sobre todo a aquellas personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad. Porque, como dice la doctora Andrea Brunetti, el derecho y las garantías deben llegar a todos los sectores y la justicia no puede ser solo para aquellos que puedan solventarla. El respeto por los derechos a todos los ciudadanos no es más que el respeto a la dignidad humana y es lo que nos define como ciudadanía, como sociedad humanizada. Y a esto tenemos que apuntar desde nuestro lugar, desde el poder jurisdiccional, desde la docencia y desde toda o cualquier actividad en la que estemos involucrados y desarrollemos con una verdadera intención de lograr la humanización del proceso y sobre todo en el ámbito del poder judicial y desde la administración. Saber que a veces asistir, asesorar, acompañar, porque básicamente a veces la gente cuando llega a estas familias, estas personas, buscan ese acompañamiento, buscan la escucha. Hay mucha gente que siente que viene a pedir limosna, está pidiendo algo que debería tener y no tiene, y otros sí, y siente culpa porque no lo puede tener y no se lo puede dar a su familia. Entonces, cierro con estas palabras del Papa Francisco, que la familia merece una especial atención. Ya no hablamos de un derecho, sino que se lo merece por parte de todos los responsables del bien común, porque es la célula básica de la sociedad, que aporta lazos sólidos de unión sobre los que se basa la convivencia humana, con la generación y educación de sus hijos, asegura el futuro y la renovación de la sociedad. Gracias. ¿Cómo nos debe apasionar el derecho de familia a nosotras que nos emocionamos? Esa es una realidad, ¿eh? Bueno, comparto pantalla, Caro. ¿Podés? Sí. Ahí voy. A ver si me deja con F5. No sé por qué no me deja ampliarla. Con F5, bueno, no importa. Bueno, queda muy desprolijo así, ¿no? No, se ve, se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Se ve. Bueno, la verdad que escuchar a Caro y a Geli en esta charla, la verdad que motiva. Como dijo Caro, nosotras somos verdaderamente apasionadas del derecho de familia, y cada una desde el lugar que nos toca desarrollar, ¿no? La actividad que hacemos, la verdad que lo hacemos con muchísimo amor. Y cuando Caro nos convocó para dar esta charla, la verdad que yo no conocía la encíclica, así que Caro, te agradezco públicamente porque esto me ha permitido a mí leerla, ¿sí? Estar en contacto con ella. Y la verdad que las palabras del Papa Francisco en relación a, yo le puse artículo, ¿no? Pero son puntos, acostumbrados a los artículos nosotros los abogados,
en el artículo punto 136 al 141, habla específicamente del diálogo, ¿no? Del diálogo en la familia, ¿no? Y el diálogo en el matrimonio. Y verdaderamente cuando comienzo a leerlo, las palabras del Papa Francisco con estas recomendaciones tan sencillas, tan claras en cuanto al lenguaje, ¿no? Dan la posibilidad verdaderamente de poder generar ese aporte cuando efectivamente ese proyecto de vida en común, ¿sí?, se quiebra, se deshace, se fractura. Y ahí es donde me toca intervenir, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires existe la figura del consejero de familia, y la figura del consejero de familia es una figura que orienta, ¿no? Que acompaña, que escucha. Es portadora, por supuesto, del derecho, ¿no? Pero ustedes saben que las cuestiones humanas siempre encierran, las cuestiones humanas atraviesan completamente lo jurídico en las problemáticas familiares. Dentro de las palabras del Papa Francisco, yo tomé, dentro de estos puntos, del 136 y 141, los siguientes. No me está dejando pasar como a vos, Caro. A ver. Tengo que cerrar y volver, decís vos. Con la ruedita del mouse, por si te sirve. No tengo ruedita del mouse, pero bueno, a ver, intento de acá. Presentación con diapositivas y desde el inicio. Qué bueno que estamos como en una familia. Sí, sí, tal cual. Erika, abajo en la pantalla... Ahí está. Ya está, ahí me dejó. Estamos como trabados con el sistema, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Lo que dice el Papa Francisco, que la verdad que yo lo tomé, sí, lo quiero leer y compartir con todos ustedes, si no tuvieron la posibilidad de hacerlo, es un buen momento, ¿no? Que el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar. Supone un largo y esforzado aprendizaje. Las personas tienen maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje diferente, el modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más condicionan la comunicación. Darse tiempo, ese tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Me pareció sumamente interesante porque él basa, obviamente, el diálogo en el matrimonio y la familia, pero la realidad es cuando ese proyecto de vida en común se deshace, y me encuentro en cada una de las audiencias, ¿no? Tratando de dialogar con las partes, la hago con todas esas recomendaciones. Y siempre digo y empiezo mis audiencias diciendo que una familia junta o separada sigue siendo una familia. ¿Cómo volver de alguna manera a estas características tan puntuales, ¿no? Del matrimonio que hablaba Caro, de la cooperación, del compromiso, de la asistencia? ¿Cómo volver a todo eso de una manera natural? ¿No es cierto? Ustedes saben, si les decía recién que las controversias familiares siempre encierran entuertos jurídicos, ¿no? Y humanos, por supuesto. Y no solamente afecta a los sujetos primarios, que generalmente siempre son los progenitores, ¿no? Que a partir del divorcio tienen que resolver las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad parental, los alimentos, el cuidado de los hijos, el régimen de comunicación, sino también, miren qué importante, porque atraviesa de alguna manera también a los sujetos secundarios. ¿Y quiénes son los sujetos secundarios de esta relación jurídica familiar? Los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? Que de una manera directa o indirecta se encuentran afectados en esta conflictiva. ¿Cuál es la función, ¿sí?, de la consejera de familia en cada una de las audiencias? Asesora a las partes, ¿no? Es portadora de ley. Lo jurídico, obviamente, quienes ejercemos dentro de esta función, lo conocemos, ¿no? Pero muchas veces lo jurídico, que es tan rígido, de alguna manera nos excede,
en las problemáticas familiares que nos toca atravesar, que no son todas iguales, son todas distintas. Ustedes saben que en realidad todos los seres humanos somos distintos, tenemos historias y experiencias de vida a lo largo de la vida que moldean nuestra escala de valores, definen el modo en que percibimos, en que pensamos. Por eso las soluciones que pueden ser buenas o viables para nosotros, quizás no lo sean para la familia con la cual estamos trabajando. Hasta no haber podido, de alguna manera, descubrir las causas reales de ese conflicto, no se van a realizar nunca propuestas, porque las partes, en el momento que comparecen a la audiencia, a los fines de la resolución pacífica de los conflictos, ¿qué hacen? Las partes se encuentran dentro de una posición, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo quiero el cuidado unilateral de mi hijo, ¿sí? Cuando el interés, quizás, que es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar, el interés sea otro. Quizás lo que está pidiendo, de alguna manera, es una ayuda al otro progenitor para tratar de compartir las labores atinentes al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, esa escucha, ¿no?, ese acompañamiento por parte de nosotros, esa contención, ¿sí?, y la posibilidad de derivar ante el equipo interdisciplinario, ahora les voy a explicar en un caso particular, la realidad que nos otorga a nosotros las herramientas necesarias para resolver los conflictos. Se busca, como dice el Papa Francisco, ¿no?, esta posibilidad de encontrar ese equilibrio perdido, ¿no?, en las relaciones. Y la realidad es que estoy convencida que las audiencias de conciliación pueden ser ese espacio donde la gente sienta que recupera la voz. Ustedes piensen que al primer operador del Estado que ellos ven cuando se inicia un proceso judicial es al consejero de familia. Es el primer funcionario que va a escuchar a las partes y que va a prestar atención, ¿sí?, a lo que quieren decir. Y siendo portadora de ley, de alguna manera vamos a tener las herramientas necesarias para poder, ¿sí?, resolver los conflictos familiares, y así lo hacemos. Esta intervención... Erika, un segundo. Estás con el mouse que la pantalla va y vuelve y ¿En apareces... serio? Sí, y apareces vos con una playa lindísima, pero quiero... ¿En serio? ¿Ustedes ven todos eso? Pero sí, se te pone y se te sale, sí. No importa, no importa. No Ahí toques. está. Ahí está. Ah, bueno. Estoy con computadora prestada porque la mía tiene inconvenientes. Bueno, esta intervención, obviamente, del consejero, gracias Cecilia, esta intervención del consejero de familia tiene como la finalidad de lograr esta comunicación, ¿sí?, entre las partes, a los fines de que disminuyan, por supuesto, los conflictos por decisión propia, tratando de lograr acuerdos que favorezcan este interés familiar. Y a mí me pareció muy interesante poder transmitir hoy si todos los casos que nos toca intervenir son iguales, o si debemos tratarlos de la misma manera, ¿sí? Y se me acaba de ocurrir hoy, cuando estaba armando la charla, si es igual, ¿no?, el pedido de un progenitor en cuanto a un régimen de comunicación, que lo único que quiere hacer de alguna manera es reorganizar con la mamá de sus hijos días y horarios en que va a cumplir ese régimen de comunicación que de hecho se viene desarrollando. Pero no están de acuerdo en la forma, ¿sí?, en la forma que se viene haciendo, pero en realidad ese progenitor nunca ha perdido contacto con su hijo. Pensemos en un primer caso, ¿sí?, en el caso de la filiación, donde hablamos, por supuesto, de la filiación extramatrimonial, ¿no?, donde no se encuentra comprometido el orden público, y que también nos toca intervenir a nosotros. Una mamá que impulsa, en representación de su hijo, un proceso de filiación extramatrimonial, en el cual el niño ya tiene 7 años, no tiene identidad paterna, y la madre, sí, que por temor no lo había hecho, porque el padre no había impulsado la acción, o no había ejercido el reconocimiento, luego de encontrarse con una abogada, sí, pierde el temor, inicia la acción, ¿no? Y automáticamente parece que cuando existe el conflicto familiar eso fuese como una moneda de cambio, ¿no? Cuando el señor es convocado, ¿sí?, a la audiencia de filiación, y se produce de alguna manera el reconocimiento ante el funcionario público, luego de hacer la prueba correspondiente, ¿no?, para acreditar la paternidad, nos volvemos a encontrar una audiencia de control, y ese papá que hace 7 años que no tiene contacto con su hijo,
quiere verlo, ¿sí? Parecería que el impulso de una acción conllevaría a que se empiece a abrir ese abanico de derechos y obligaciones que antes no existían. Entonces, la pregunta es, ¿la forma de trabajar estos dos casos particulares son iguales? No, son distintos. ¿Sí? En uno vamos a tener que trabajar de una manera mucho más lenta, más comprometida, ¿sí? Con audiencias de control, con intervención del equipo interdisciplinario, con los peritos psicólogos que nos otorgan a nosotros las herramientas necesarias para decirnos cómo nosotros debemos seguir. Si es funcional un régimen de comunicación en ese contexto, si efectivamente ese niño ¿sí? quiere tener contacto con ese padre, y si es así, ¿de qué manera nosotros lo vamos a tener que hacer? De una manera lenta, ¿no? A los fines de poder afrontar, de alguna manera, esta nueva decisión, ¿sí? Por parte de los progenitores y que afecta e involucra, por supuesto, los derechos de los niños. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es mejor dentro de un proceso, en un conflicto de familia, si un acuerdo de partes o una sentencia? Todas las vidas le voy a decir que es un acuerdo de partes, ¿sí? Como decía Heli recién, las sentencias tienen que cumplir con la tutela judicial efectiva, ¿no? Esta tutela judicial efectiva que se encuentra en las convenciones y en los tratados internacionales, que pueden ser dictadas en tiempo y forma, ¿sí? Que cumplen con todos los requisitos de admisibilidad que la ley le exige. Pero si esa sentencia no se cumple, ¿sí? Si esa sentencia no se cumple, deja de ser efectiva, ¿sí? Y la efectividad en los conflictos de familia es fundamental. Fíjense, yo les puse acá esta foto que me pareció muy significativa y les quiero contar una anécdota, ¿no? ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Tuve la oportunidad de tomar conocimiento, ¿no? De un... no sé si fue un fallo, ¿no? Pero vino un juez que era de Rosario, ¿sí? A una charla en el Colegio de Magistrados de Quilmes, y nos contaba una anécdota que nos hizo pensar y repensar muchísimo a todos los que estábamos ahí escuchando. Un nene de 7 años que tiene una audiencia con el juez, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Le da la posibilidad al juez, ¿no? Y al niño de ser escuchado por él. Y en ese momento era un niño que se encontraba en situación de adoptabilidad. Entonces, el juez le cuenta que estaba en búsqueda de encontrarle una nueva familia. Entonces el nene le pregunta al juez cuánto tiempo faltaba para eso. Y el juez le contesta, en un tiempito. Y el nene le contesta, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Para la vida de un niño, ¿sí? Que se encuentra institucionalizado, para los padres que no pueden ver a sus hijos porque existe una conducta obstructiva por uno de los progenitores, para aquel padre que no puede estar el día del padre con su hijo, o el día de su cumpleaños, o el día del cumpleaños del hijo, o las fiestas, el 24, el 31, la espera de ese tiempo es un montón, ¿sí? Por eso es importante que nosotros trabajemos con celeridad. Estos principios que los abogados conocemos en derechos de familia son para todo el proceso, ¿sí? Desde que comienza el proceso hasta que termina. Este principio de celeridad, este principio de inmediación, este principio, ¿sí? de tutela judicial efectiva tiene que estar en todo el proceso, ¿sí? Es importante también, y como yo les decía, trabajar con audiencias de control, pero este tiempo en las audiencias de control es un tiempo positivo, ¿sí? Porque se trabaja de una manera lenta, coordinada, consensuada, en el cual en cada audiencia de conciliación nosotros vemos qué podemos reforzar, ¿sí? Qué funcionó y qué no funcionó de esos acuerdos provisorios que nosotros podemos realizar. Y vuelvo a lo mismo, la familia unida o separada seguirá siendo una familia y tendrá que continuar vinculada más allá de la separación de los padres. ¿Y de qué manera lo hacemos y con qué herramientas, ¿no? que se nos van ocurriendo? Nosotros tenemos que preservar y obviamente no arriesgar los vínculos ante los conflictos que se nos van presentando. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, a partir de la escucha, del diálogo, esto que decía el Papa Francisco, ¿no? Esa escucha
pausada, detenida, sin interrupciones, ¿no? Donde podamos tener en cuenta los deseos, los temores, las preocupaciones, las aspiraciones, para tratar de lograr un buen resultado. ¿Sí? El miedo, ¿sí?, que tienen los progenitores al momento de venir a la audiencia, es el miedo muchas veces a perder a sus hijos, a que alguien se quede con el cuidado personal de sus hijos, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar por todos los medios de inventar, ¿sí?, esas opciones de mutuo beneficio, y si es necesario con la ayuda del equipo interdisciplinario, los psicólogos, y tenemos la posibilidad también de convocar a terceros, ¿no? A terceros que puedan viabilizar un régimen de comunicación cuando los padres tienen una restricción de acercamiento, ¿sí? Que nada tiene que ver con el hijo. Una discusión que generaron entre ellos, una de las partes fue hacer la denuncia, se dicta una restricción de acercamiento y los niños quedan de alguna manera entrelazados en esa conflictiva familiar, ¿sí? Pierden el régimen de comunicación. Entonces nosotros, en ese caso, viabilizamos ese régimen con terceros, ¿sí?, en el cual las partes se encuentren de acuerdo, un padrino, un tío, ¿sí?, un abuelo, que pueda colaborar con esta conflictiva familiar. Es importante la imparcialidad, la imparcialidad por parte del operador y de todos nosotros desde el lugar donde nos toque trabajar. ¿Sí? No tenemos que tener en cuenta nunca los prejuicios, las valoraciones o las creencias. Volvemos a lo mismo, todos somos diferentes, todos tenemos historias y experiencia de vida que nos van moldeando. Tenemos que tratar por todos los medios de disminuir las diferencias entre las partes, aumentar las semejanzas y valorizarlos, ¿sí?, en cada uno de los pasos que ellos van dando en esas audiencias de control para poder de alguna manera ir avanzando en la conflictiva familiar. No es una tarea fácil, ¿no? Porque explicarle a las partes lo que significa el cumplimiento de un acuerdo, la verdad que es bastante engorroso, pero con el transcurso del tiempo y de acuerdo a la gestión judicial que tenemos, nosotros nos damos cuenta que a través de esta justicia de acompañamiento, a través de esta justicia terapéutica, ¿no?, como la llamo yo, creo que hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Trabajando de a poquito, con audiencias de control, haciéndoles entender que algo tiene que modificarse, ¿no? Y reiterando todo el tiempo que la familia junta o separada sigue siendo una familia. Y para terminar, les quiero dejar yo también una frase que verdaderamente me ha movilizado mucho. Yo actualmente me encuentro trabajando en el Departamento Judicial de Quilmes, pero empecé mi carrera en el Tribunal de Familia 1 de La Plata, y ese tribunal estaba a cargo, ¿sí?, del doctor José Luis Bombelli, que lamentablemente ha fallecido este año por COVID, pero cuando el Juzgado de Familia de La Plata cumplió 15 años, fui invitada a su fiesta de 15. ¿Sí? El doctor Bombelli organizó una fiesta de 15 del Juzgado de Familia de La Plata, estas fiestas de 15 que todos conocemos, con cena, con vals, y la verdad que es uno de los recuerdos más lindos que tengo, porque saben que había arriba de cada plato esta frase. La frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Así que yo les quiero dejar esta frase para pensar y repensar que nosotros, desde el lugar que nos toque estar, ¿sí?, desde la profesión, desde el oficio, desde una escuela, desde la institución donde trabajemos, sabemos que siempre podemos poner una gotita en el mar. Así que muchas gracias. Bueno, qué difícil es cerrar este encuentro después de estas exposiciones o disertaciones tan claras, tan concretas, que nos han iluminado, de Carolina, de Heli y de Erika, que demuestran un gran apasionamiento por el derecho de familia, pero a su vez también una gran convicción que es para resaltar. Pero a su vez es fácil porque han seguido un hilo conductor, lo que es el matrimonio en sí, lo que son los avatares judiciales en cuanto al acceso a la justicia y los detalles del proceso a su vez
de las desavenencias que pueden surgir en el seno de una familia. Yo me voy a detener en algunas consideraciones que... Perdón. Eri, seguís compartiendo pantalla. Bueno, para que salgo, Caro, no sé qué pasa. Ahí voy. Sí, capaz que nos podemos ver todos. Bueno, no importa, no importa. Déjala ¿Para así, qué total. intento Ya. acá? Ya está. ¿Ahí salí? Yo me en algunas consideraciones que la exhortación hace con respecto a los hijos y a la educación. Primariamente, la consideración hacia los hijos, que en definitiva no son propiedad de los padres, son hijos obviamente de la vida, y los padres tienen la obligación de formarlos y de educarlos en ese primer ámbito que es la familia. Y posteriormente aceptar sus proyectos de vida, sus inquietudes, y prepararlos para hacer su propia vida, prepararlos como personas, como futuros trabajadores o estudiantes y como ciudadanos. Y que el día de mañana también ellos estén en condiciones de formar familias con esos principios que van a ser inculcados a lo largo de su vida familiar. ¿Cuál es el rol, en este caso, de la educación superior, de la educación universitaria? La universidad es una comunidad educativa que tiene como objetivo el tránsito o el camino hacia la verdad. Verdad hay una sola, verdad con minúscula que refieren a la naturaleza humana, y verdad con mayúscula, que implica lo trascendente y en definitiva lo divino. Y la obligación de las universidades, y sobre todo de las universidades católicas, también reflejada en distintos documentos anteriores a esta exhortación, refiere a ese tránsito en conjunto, esa articulación con la formación familiar en un ambiente distinto, con un trabajo diferente, en un camino que se dirige hacia la verdad y en un continuo diálogo entre la ciencia, la razón y la fe, entre lo real, lo ideal, entre la inmanencia y la trascendencia. Y qué importante es armonizar y articular todos estos conceptos o estas posibilidades o estas herramientas que nos dan las universidades, y sobre todo las universidades católicas. Porque es la posibilidad de dar testimonio de nuestras creencias, de nuestras convicciones, de la palabra del Evangelio en distintos ámbitos, a través de distintas asignaturas, a través de distintas propuestas académicas, a través de distintas posibilidades para recibir a aquellos que quieren canalizar su vocación de ser estudiantes universitarios y el día de mañana ir como profesionales a formar parte de la sociedad. Y en ese sentido la universidad tiene que evangelizar, y de hecho lo hace, a través de las pastorales, pero a través también de lo que es el compromiso de los docentes, que no solamente ponen a disposición de la universidad su idoneidad, sino también la posibilidad de transmitir, de dar testimonio. Algo así como esas películas que cuando éramos chicos veíamos, que terminaban cuando Cristo le decía, id de predicar, y veíamos que los distintos apóstoles iban por diferentes direcciones del mundo. Bueno, eso es también la vida universitaria, es decir, la posibilidad a través de la tremenda riqueza de impartir educación, principios y conocimientos, de formar ciudadanos y profesionales para el día de mañana que den testimonio no solamente de lo que ellos creen, de la ciencia, de lo que han aprendido, sino también que sean una especie de pequeña chispa de esa gran fogata que primero fue la familia y luego fue la universidad.
Y este es un compromiso que no solamente atañe a los estudiantes, sino también a la familia, primariamente, a los docentes, a todos aquellos que acompañamos a los jóvenes o los no tan jóvenes en este camino. La vida universitaria implica compromiso de quien acude a formarse, pero también de aquellos que tenemos la oportunidad de impartir conocimientos, y cuanto más la responsabilidad de aquellos que tenemos la misión y obligación de dirigir los destinos de una entidad universitaria y sobre todo católica. Nunca los tiempos para dar testimonio fueron fáciles. Simplemente que cada época tiene sus desafíos, y esta que nos toca vivir a nosotros se caracteriza porque esos desafíos se multiplican a través de los problemas familiares, se multiplican a través de las necesidades sociales, se multiplican a través de la necesidad que en muchos casos el ser humano tiene de Dios, y de llegar a través de la vida y de la actividad universitaria, transmitiendo esa palabra que no solamente esclarece, sino también que conforta, que acompaña, que contiene. La misión de las universidades católicas no se agota con la formación de profesionales, sino que se tiende a la integralidad, a que ese profesional el día ejerza la profesión que ha elegido idóneamente, honestamente, de buena fe, pero que también en cada ámbito en el cual se desempeñe pueda haber dejado esa chispa o esa palabra que se le ha inculcado, que ha mamado, no solamente en su hogar, y a veces no lo ha hecho en su hogar, sino que lo haga directamente en la universidad. Seguramente es una misión muy noble, pero también muy sacrificada, porque no solamente se imparten conocimientos, sino que se imparten conocimientos a la luz de la fe. Y articular la ciencia, la razón y la fe no es sencillo. No solamente hay que serlo, sino que también parecerlo. Hoy en día, el rol de las universidades también implica una gran responsabilidad en ese sentido. No solamente el profesional debe dar testimonio de su fe, sino que debe actuar en cada uno de esos ambientes, y muchos son hostiles, dando testimonio como los principales o los primeros apóstoles lo dieron, muchas veces en ámbito distinto, contrario, hostil. Es una gran alegría, pero a su vez una gran responsabilidad formar los profesionales del día de mañana. Pero también es una responsabilidad doble intentar formarlos y que den testimonio de la palabra. Seguramente debe ser una de las misiones más sagradas que se le encomienda a los seres humanos, la formación, ya en el ámbito de la familia, ya en el ámbito de la carrera que han elegido. Nosotros somos apasionados del derecho, pero qué vacía sería nuestra vocación si solamente nos agotásemos en repetir artículos o en intentar aplicar esos artículos en la vida cotidiana. Qué maravilloso es articular esos artículos cuando tenemos la posibilidad y sobre todo la obligación de dar testimonio. Muchas gracias por haberme invitado a intervenir en este panel. Muchas gracias. Yo quiero preguntarles una cosa, porque realmente me conmovió muchísimo lo que hablaron. Yo tengo una imagen del derecho un poco más fría, un poco más lejana y un poco menos eficaz. Pero bueno, no soy de la rama del derecho, por eso la toco de afuera, y ahora, escucharlas
a ustedes tres hablando de lo práctico, de cómo le cambian la vida, aunque sea una persona con los proyectos, me conmovió mucho. Y me pregunto, a pesar de esa gota en el océano, me pregunto, ¿cuál es la efectividad real en un país con 40% de pobres que no tienen acceso a una vivienda digna? Si se puede hacer algo más, si se está haciendo, o si la política está embarrando demasiado la cancha y cada vez nos alejamos más de ese ideal al que ustedes apuntan con todas las fibras de su ser, ¿no? Fue impresionante escucharlas, realmente fue impresionante escucharlas porque vibraban cada una de sus fibras, vibraban a través de la pantalla, pero yo me pregunto qué es lo que pasa en nuestro país, o si ven que, bueno, nosotros en 10 años queremos llegar a tal número de viviendas dignas, por ejemplo. No sé a quién preguntarle, porque las tres... Un segundo, lo que digo es que lo que yo veo en la práctica cotidiana, en las curadurías y la extrema pobreza en la que viven y la cantidad de dificultades, que mucho podemos hacer en casos concretos y de a poquito, que todavía falta un montón y que sí, de la política falta mucho, mucho no en discurso, sino en realidad. Digo, tenemos muchas veces unas convenciones espectaculares de la protección, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y sabemos que un subsidio para que se puedan externar está en 1.200 pesos mensuales. Entonces hay una discordancia muchas veces entre... No quita que, como lo dijeron las chicas muy bien, y ahora les dejo la palabra a ellas, en lo concreto, en la escucha y en el conseguirle un subsidio más, una jubilación, ver, no sé, una herramienta concreta para sacarla de una situación de violencia a una persona, conseguirle otro lugar para vivir porque donde están siendo vulnerados sus derechos por violencia de los cuidadores. En lo concreto y en el caso concreto podemos hacer mucho si trabajamos a conciencia. Políticamente falta un montón. Yo quería contar, Cecilia, gracias por darme la oportunidad, ¿no? La experiencia que me da a mí la función es ir atravesando con cada familia situaciones distintas. Y yo quería contar una que tiene que ver también esto, ¿no? Con el tema de la pobreza. Tuve la oportunidad, y se lo contaba Carolina la otra vez a las chicas, de tomar una audiencia de alimentos, ¿no? Los que no, obviamente, son abogados, un proceso cuando se inicia, comienza y termina, ¿sí? Dentro de un tiempo determinado. Cuando yo celebro esa audiencia, aparece la mamá con el papá, la mamá le reclamaba alimentos al papá para sus hijos menores de edad, los escucho, ¿no? Y automáticamente el señor manifiesta en la audiencia que se encontraba sin trabajo y que no podía hacer ofrecimiento alguno de cuota alimentaria. Esa mamá que está ahí esperando, ¿sí? Algo, se larga a llorar. Nunca me había pasado, hace 24 años que trabajo en el Poder Judicial, por eso digo que cada caso es concreto, es de acuerdo a las emociones de cada uno, lo que le va pasando, sus vivencias. Se larga a llorar la señora y le dice al papá de las criaturas que los niños esa noche anterior se la habían pasado llorando, pidiéndole comida porque no tenía para darle de comer. Y acá aparece todo esto que veníamos hablando, ¿no? El compromiso, la templanza del operador, porque en realidad en ese momento yo me tenía que abocar a decir si había acuerdo o no había acuerdo. Pero yo estaba en una situación que no podía desoír. Entonces en ese momento uno empieza como a crear, ¿no? En su cabeza, ¿qué solución yo le puedo dar? ¿Qué solución le puedo dar a esta conflictiva? ¿Sí? Que ya sé que termina, por supuesto, en un acuerdo, pero yo no puedo cerrar el proceso, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, lo humano atraviesa lo jurídico. Entonces me levanto en esa oportunidad, le digo que me aguarden un minutito y me voy a hablar con la jueza. Le cuento la situación y a mí se me había ocurrido, porque para mí esto del Estado presente, ¿sí? Y esto que dice Carolina, desde nuestro lugar, desde nuestro lugarcito, ¿sí? La realidad que tiene que estar el Estado. Entonces nos comunicamos con Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes,
el señor había manifestado en la audiencia que tenía posibilidad de conseguir una changa dentro de un mes, ¿sí? Pero que en ese momento no tenía trabajo y no había ofrecimiento alguno, ¿sí? Yo no puedo esperar un proceso, esperar una sentencia, los alimentos se necesitaban ya, ¿sí? Por eso teníamos que apartarnos completamente de lo jurídico en ese momento y hacer algo. Estábamos en conocimiento de una situación de vulnerabilidad, teníamos que trabajar. Desarrollo social, lo tengo que decir, de la Municipalidad de Quilmes en esa oportunidad, hace varios años de esto, recibió, ¿sí?, alimentos, la ayuda social, y yo me aparto del proceso, no les voy a comentar cómo es el proceso de alimentos, pero me aparto y vuelvo a designar una audiencia dentro de un mes, ¿sí?, cuando el señor me había manifestado que supuestamente iba a conseguir, ¿sí?, un nuevo trabajo. Y la verdad que cuando nos volvimos a encontrar en esa audiencia, hubo un ofrecimiento de cuota alimentaria, el señor había conseguido trabajo y la situación había mejorado. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con el compromiso de cada uno de los operadores, de esa gota en el mar, que yo lo sigo llevando, ¿sí?, a cada charla que doy, porque de a poquito me parece que se puede ir mejorando, ¿no? Más allá de que efectivamente esto que decía Caro, ¿no?, la salud, la falta de trabajo, pero verdaderamente nosotros tenemos las herramientas de poder exigir que algo se cumpla. Estábamos en presencia de una situación de vulnerabilidad y nosotros no podíamos mirar para otro lado, ¿sí? Esto no con el tema de la vivienda, ¿no?, pero sí con el tema de los alimentos. Entonces, de alguna manera pudimos resolver provisoriamente ahí en ese momento, ¿sí? Y después pudimos hacer un acuerdo, ¿sí?, hasta incluso incorporamos el tema del régimen de comunicación, me acuerdo en su momento, que es tan importante, porque un padre presente es un padre que ve, ¿sí?, y que sabe de las necesidades de sus hijos. Entonces me parece sumamente interesante también que nosotros podamos impulsar también los regímenes de comunicación, ¿sí? Un padre presente ve que su hijo no tiene para comer, un padre presente ve que sus hijos tienen las zapatillas rotas, un padre presente, ¿sí?, que no sea todo responsabilidad de la mujer, ¿no?, en estos casos. Yo agrego algo chiquito a lo que decía Caro y un poco a tu consulta, Cecilia. Claramente el expediente que yo les hablaba tiene casi el mismo tiempo que yo tuve en ese juzgado, por eso es como muy cercano a mis afectos todo lo que sucedió con esa familia. Y la desilusión que como parte también del Estado, porque somos el Poder Judicial y formamos parte del Estado, la bronca muchas veces era ver que nos atravesaban las distintas administraciones y lo que una había escrito con la mano, la otra lo borraba con el codo, y era un volver a empezar. Y entonces, como decía hoy Erika, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Un volver a empezar en el marco de una familia con esta vulnerabilidad era frustrante. Frustrante para la señora, que a veces venía con la plata justa, y más de una vez, yo recuerdo igual, Eri, que vos no contaste algo del condimento de esa audiencia tuya, pero hemos hecho lo mismo, hemos pensado en ese momento que se está dando la situación, cuánta plata tenemos nosotros en el bolsillo para poder dar y ayudar a que esa gente. En el caso de la actora que yo tenía en el expediente era que pudiera volver a su casa, porque también está la creencia de que Dios atiende solamente en Buenos Aires o en Capital, y entonces hay gente del interior de la provincia que viene a litigar a la ciudad de La Plata, con lo que eso implica, el salir temprano, el tomar un colectivo, el tener que ver cómo dejaba a sus hijos. Y cuando llegaba, iban pasando siempre, había un obstáculo más y un obstáculo más. Y la verdad que, bueno, se logró el último tiempo con la última administración que tuvo esta comuna, que no es de La Plata, y con el esfuerzo que hizo la gente de Fiscalía de Estado de traer a representantes de los distintos organismos que pudieran venir a comprometerse. Y venían sabiendo, además, porque la cabeza del juzgado donde yo estaba asumió el compromiso de que si no venían a proponer algo, que no vinieran directamente, porque entonces él iba a resolver, y solo así logramos conseguir cosas. Y mechando por ahí con lo que estaba hablando Miguel, otros que ayudan mucho para este granito de arena, porque claramente sí no podemos ayudar a todos, porque no hay proyectos de barrios, porque los barrios se empiezan a construir y la misma necesidad de la gente hace que se roben los materiales, que se usurpen los terrenos, y entonces no se termina nunca esto de poder solucionar. Nos pasó que en otra de las causas donde el señor tenía un lugar donde levantar una casa, pero era familia monoparental y tenía a su hijo internado acá en el Hospital de Niños de La Plata y había que externarlo porque el cuadro del nene ya estaba
a cubierto y estabilizado, pero era oxígeno dependiente, y el señor no tenía a dónde llevarlo a vivir, entonces un hermano le ofrece construir en el fondo de su casa. Este hombre llega por las cosas de la vida y a través de una chica que era enfermera en el hospital y que tenía una hermana que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional, a la consultoría gratuita que tiene la Universidad Nacional, y al doctor Martocci, que es en la ciudad de La Plata, es así como un poco el abanderado de todas estas causas sociales, y llegaron a accionar, y también en este expediente creo que en menos de 7 meses, con el trabajo del juzgado, de la asesoría pericial, de la facultad, no solo de Derecho, sino de Arquitectura de la Universidad Nacional, se logró acondicionar la casa precaria que el señor tenía, porque ustedes vieron que para que pase una cama ortopédica o una silla, generalmente los marcos estándar de las puertas no dan, y había que acondicionar un baño, donde este nene con los movimientos que él podía hacer, estando conectado, pudiera tener cierta también independencia para poder ir al baño o lavarse los dientes, y se logró hacer eso, y lo que recibimos en el juzgado fue una foto al celular de uno de los funcionarios, cuando ese nene es externado y llega a su casa. Entonces, es ese granito de arena que cuando uno pone la cabeza en la almohada a veces siente que no hizo nada, pero por lo menos algo hicimos. Y suma para poder seguir haciendo, porque esta gente que se comprometió en este expediente, cuando los volvemos a llamar, vuelven a comprometerse. Entonces, no todo está perdido. Tenemos que seguir. Siempre suma. Ese granito suma, esa gota en el mar suma, como decía el doctor Bombelli en esa cita de la Madre Teresa. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo de hoy. Realmente yo salgo conmovida y con otra mirada del derecho de familia. Te va a apasionar como nosotros, Cecilia. Sí, así Bueno, que y los muchísimas invitamos, gracias. Cecilia, a todos al jueves que viene, que los chicos Sí, no claro. se dedican, pero se están preparando un montón, todos alumnos. No, claro, y hay que seguir recomendando para que se sume más gente. ¿Está? Bueno, Así que muchísimas gracias. Gracias. nos vemos. Bueno, Gracias. nos vemos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.